Bueno, yo voy a empezar. Así ya vamos empezando en tema. No, yo me voy a dedicar a un asunto. Yo no dije que iba a hablar hoy, pero hay algo que me quedó dando vuelta en la cabeza de algo que dijo alguien el otro día, no anoté quién fue que lo dijo, y me voy a dedicar a eso. Me pareció piola para conversarlo. Pero primero voy a aclarar algunos puntitos que tienen que ver con las pruebas de selección. Primero, hay dos versiones respecto de las pruebas de selección, pero que están dando vuelta por todos lados y son muy, digamos, están resonando mucho. Una es que se van a dar alguna comunicación antes del principio de mayo, para decir cuándo empiezan, y otra es que a partir de esa comunicación que se va a dar, se va a retrasar un tiempo porque la mayoría de los inspectores están abocados al censo. Entonces, hay una posibilidad de que sean para mayo, pero que se retrasen. Si es así, esto nos da mayor tiempo para la preparación. Respecto de eso, por eso nosotros nos apuramos con trayectorias a lanzar algunos encuentros presenciales para que hagan el tema de los simulacros, ¿no? Porque acá hay algo importante que es que todos ahí cometen fallas, yo ahora lo voy a explicar. Y luego, la próxima semana y la otra vamos a hacer encuentros virtuales de simulacros. ¿Por qué? Porque está resonando que pronto van a ser las pruebas de selección. Y por otro lado, yo quería aclarar lo siguiente. Cuando uno va a realizar una prueba de selección, lo que va a hacer es empezar a involucrarse desde otro lugar, porque uno desde el aula gestiona y supervisa constantemente. O sea, no es que la gestión y la supervisión es solamente algo institucional. La gestión y la supervisión es algo de todos los días, ¿sí? Uno gestiona todos los días y supervisa todos los días. Si bien no lo hace desde un rol jerárquico, lo hace respecto de sus alumnos, pero eso se hace. Gestiona y supervisa también respecto de las familias y gestiona y supervisa respecto de sus pares. Así que esto lo hace siempre. Entonces, a veces me preguntan si la charla que voy a dar sirve para las pruebas de selección. Todo lo que hay en los videos sirve ya sea para alguien que es nuevo en la gestión, para alguien que es viejo en la gestión, me refiero a la gestión institucional, o alguien que está iniciándose en esto a través de una prueba de selección. Todo lo que yo hablo en los videos o todas las charlas que voy a hacer tienen que ver con que sirve para todos, a no ser que sea algo específico, como por ejemplo interpretar la problemática. Ahí solamente es para el aspirante, ¿sí? Pero después todo tiene que ver con todos. ¿Cómo están, gente? Estoy viendo el chat que están ingresando. Y bueno, ya que hablé de estas dos cosas, quiero hablar de algo puntual de las pruebas de selección. Un error que tenemos o que es muy común es que se interpreta mal la problemática y por lo tanto se resuelve mal. Puede ser que la propuesta que hagan esté bien hecha, no quiere decir que la propuesta está mal, pero no se enfoca en la problemática. Por eso yo la semana pasada hablé en esto de diferenciar conflicto, de problema, de problemática. La problemática tiene una mirada desde la ciencia de nuestra profesión. Nosotros, mucha gente esto no lo asume, pero nosotros somos pedagogos, ¿sí? Tendríamos que pensar desde ahí la problemática, porque esa problemática es un conjunto de problemas. Ahora bien, la mayoría de los docentes, y esto no se ofendan, pero la mayoría de los docentes tenemos un problema
de interpretación de textos. ¿Sí? Esto, y de escritura ni hablar, pero tenemos un problema ahí. En principio, y esto van a decir, bueno, yo esto ya lo sé de taquito, no lo hago. Y realmente no lo hacen y después esto lleva a problemas mayores. La problemática se presenta si está bien escrita por los inspectores o quien vaya a tomar la prueba de selección. Tiene 3 partes: una introducción, un nudo y un desenlace, como cualquier texto que tiene coherencia. ¿Sí? En general, desde una lectura rápida, cuando se junta la terna, miran el primer párrafo y toman el primer tema que está ahí o los temas que están ahí y dicen, el problema es este. Error. Porque por lo general, igual hay que leer muy a conciencia de la problemática. El problema está en el segundo párrafo, que es el nudo. ¿Sí? Por eso la estructura de la escritura en la lengua tiene una parte que es el nudo, ¿sí? Que es el problema que se va a plantear en ese texto. Ahora bien, cuando yo divido esa problemática en las 3 partes, lo que debo hacer también es señalar los temas que aparecen en cada una de esas partes. ¿Sí? Van a aparecer temas en la introducción, temas en el desarrollo y temas en lo que sería la conclusión o desenlace. Yo tengo que hacer ese listado de temas porque ese listado luego me va a permitir utilizar mi glosario, si es que han construido un glosario, o me van a permitir utilizar una red conceptual. Esos temas deben jerarquizarse. La jerarquía de los temas está dada por la norma. ¿Y por qué norma está dada? Por la Ley de Educación en los fines de la educación. Entonces, si yo señalé los temas, puede ser que el primer párrafo dé cuenta de una descripción pedagógica, normativa, política o comunicacional. Pero no quiere decir que eso sea el tema central o núcleo temático. También lo van a encontrar como núcleo temático o lo pueden encontrar como categoría de análisis. ¿Se entiende? Entonces, tengo que seguir con los temas que aparecen en el segundo párrafo. Por ejemplo, yo esto lo planteo muchas veces, que me parece el ejemplo más sencillo para poner en juego. Si yo estoy hablando de inclusión, inclusión es un tema central. ¿Por qué? Porque es un tema que está en los fines de la educación. Y además, si yo sigo, inclusión y calidad también, o sea, están ahí y son centrales. Ahora bien, si en el núcleo me aparece el ausentismo, entonces, o por ejemplo me puede aparecer que hay docentes que inasisten mucho, que no dan continuidad al plan o no presentan la planificación o no evalúan. Puede ser que ese sea el problema. Pero en el primer párrafo me hablaba de inclusión, entonces yo tengo que vincular esas cuestiones y cómo este docente no garantiza la inclusión. Tengo que hacer una relación entre esos temas. Para eso me sirve la red. Pero vuelvo al principio. Si yo no puedo ser capaz de sacar y despejar los temas de cada parte, nunca voy a encontrar el núcleo o el tema central. ¿Se entiende esto? Porque esto es vital. No quiere decir que el tema central esté en el primer párrafo o en lo primero que leí. Tengo que hacer una lectura, conciencia, reflexionar, permitirme relacionar las cosas hasta determinar cuál es el núcleo. Ahora bien, una vez que eso está, también yo tengo que determinar
cómo, digamos, estos núcleos van, a ver, voy a tratar de que esto sea sencillo de explicar. Estos núcleos, muchas veces lo que confunde es porque nosotros creemos que la descripción que está en el primer párrafo es lo central. A esa descripción no la seguimos relacionando con los temas que aparecen en el segundo párrafo y además no hacemos un recorte porque lo que nos plantea una problemática es algo muy general y yo podría hacer un recorte. Entonces digo, el profesor X de tal curso, de tal ciclo, de tal materia, y voy a enfocar a eso. Luego, desde la gestión, yo voy a hacer la extrapolación a los demás, pero me tengo que enfocar en algo, recortarlo. Entonces, vuelvo al primer ejemplo que estaba dando, de la inclusión. ¿Y cómo jerarquizo esto? Digo, los fines de la educación que están en la ley de educación 13688, en el artículo 16, me marcan lo central. Ahora bien, ¿cómo garantizo la inclusión? Si ustedes agarran el decreto en orden jerárquico es menor que la ley. Y en el decreto 2299, que es el reglamento de instituciones educativas, dice que el primer acto de inclusión es la matriculación. Y hay un artículo que se refiere a eso. Entonces, ya esto me va bajando a una situación concreta del accionar que tengo que llevar adelante. O sea, me va a decir cómo garantizo la inclusión. ¿Sí? Entonces, yo tengo como núcleo central la inclusión, pero como subtema o como temas secundarios la inscripción. Y si voy al régimen académico, sea de primaria, de secundaria, a cualquier régimen académico va a decir que el primer acto de inclusión es la matriculación. Y especifica, porque el régimen académico es una resolución que está debajo de un decreto, me dice cómo debo hacer esa matriculación en cada nivel. Entonces fíjese que el acto ya es más concreto y yo fui jerarquizando, hablé de inclusión, de inscripción, de matriculación. Y para cada paso de esos hay un procedimiento. Si yo quiero ir al manual de procedimientos, me dice cómo tengo que inscribir en primaria, me dice cómo tengo que inscribir en inicial, cómo tengo que inscribir en superior, cómo tengo que inscribir en secundaria. Entonces, voy bajando, esto también tiene que ver con la secuencia, si ustedes una secuencia didáctica, esto es muy parecido. Yo jerarquizo y voy de lo más complejo a lo más simple o al revés, como quieran. Y sigo el orden de la norma, ¿sí? Porque ahí va a aparecer. Ahora bien, esto es una manera de incluir y de seguir una línea temática, pero hay una resolución que dice que la inclusión tiene que ver también con las necesidades educativas derivadas de la discapacidad. Y hay una resolución, que si no me acuerdo mal, es la 1664, que habla de la inclusión en cuanto a la discapacidad. Ya me fui del tema de la inscripción solamente. Estoy hablando de la diversidad. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo inclusión ahora me saca un tema, lo diverso. ¿Sí? Entonces, ahí me aparece un núcleo temático o un subtema que tiene que ver con la diversidad de los alumnos. La inclusión debe atender esa diversidad. ¿Se entiende? Entonces, bueno, como recomendación es eso, es decir, lean profundamente, gracias Patricia, acá me pone 311 del 16, sí. Lean profundamente el primer párrafo, préstenle atención, subrayen esos temas, investiguen esos temas si quieren, ¿sí? y armen un glosario, y hagan lo mismo con el segundo párrafo,
Problemáticas hay en el Drive, hay muchas. Y lean el tercer párrafo muy raro va a volver a un tema, porque les va a decir que quiere las acciones respecto de su rol. ¿Sí? Entonces, el primer y segundo van a tirar temas. Ahora bien, ¿cómo construyen la red? Es un tema de ustedes y ahí va a surgir el tema principal. ¿Sí? Eso es lo importante. Eso por un lado. Otra recomendación de esto es, para interpretar problemáticas, que es lo más complejo de una prueba de selección, mucha gente dice que lo complejo es la terna. Sí, la terna es complejo, vincularnos con un otro que también está en la misma situación que nosotros, nervioso, que estudió de memoria, que no sabe cómo relacionar, que son un montón de temas, que la bibliografía es una pila interminable, que imprimió todo pero no llegó a leer. Está igual que nosotros. Ese es un problema, pero eso se resuelve con mucha experiencia de diálogo. Para mí, lo más importante es interpretar la problemática y que ustedes puedan guiar a sus compañeros en esta interpretación. ¿Ah? Entonces, mi recomendación es que busquen en el Drive, el que no tenga acceso al Drive con la bibliografía, lo pide después a trayectorias y se la van a dar. El tema es que ustedes puedan tomar una problemática, no importa de qué nivel, ni de qué modalidad, ni de qué cargo. Sí les diría, eviten las del secretario, porque las del secretario son muy concretas. No se puede decir, realice la POF, o realice un MAD, o realice, no sé, es algo muy concreto. Busquen las de director, las de inspector, no importa si ustedes van a rendir para lo que sea, no importa. Busquen cualquiera, busquen hasta de otro nivel, les va a ayudar mucho interpretar el texto, que eso es lo más importante en esto. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque de esto surgen un montón de dudas, de cuestiones que les dan vuelta en la cabeza. Pregunten ahora o callen para siempre. Hola, yo te pregunto. Sí, Ana, dale. Sí, estaba pensando lo que vos decías ¿cómo se llama? Del principio de la problemática. Sí, generalmente está la ley, ¿no? De las Sí. problemáticas, después está el nudo y está el desenlace. Me quedé pensando y sí, viéndolo así reflejado en las problemáticas que por ahí uno tiene al alcance, generalmente me parece que uno, por lo menos en mi caso, me equivocaba y ahora es como que me hiciste razonar, porque está ahí el punto central, está en el medio. Generalmente está en el medio. Siempre, a ver, esto es como un cuento, ¿no? En la lengua, si uno sigue un cuento, tiene una introducción, describe los personajes, describe el ambiente, describe ciertas situaciones generales, esto es lo que pasa en la introducción, y luego aparece el nudo, dice, usted como director, usted como secretario, usted como jefe de área, usted como inspector, es nuevo en tal lado y le aparece tal cosa. ¿Cómo lo resuelve? Eso es el problema central, digamos. Pero a veces las problemáticas están mal elaboradas y quien la elabora pone el núcleo central en la descripción. ¿Sí? Puede pasar. Entonces, hay que estar muy atento a la lectura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que no solo que esté mal elaborada, sino quien la hizo puso un distractor, puso una guía para la lectura. A veces inducen la lectura como subrayando algo o poniéndolo en negrita, ¿se entiende? Destacándolo, y esto te induce a la lectura. Eso puede ser que sea a favor o en contra. ¿Sí? Hay jurados que tienen la buena intención de ayudar, pero eso termina perjudicando. ¿Ya? No queda un texto plano. Hay cuestiones subyacentes, hay que leer entre líneas. Por ejemplo, una de las cosas que yo se los planteo a todos, la enseñanza es la centralidad de todo esto.
y la gente no destaca la enseñanza. Esa enseñanza la tiene que recibir un alumno y nadie o muy poca gente en una situación de concurso describe al alumno. Entonces, ese núcleo, que es un núcleo central a quien se le debe garantizar la enseñanza, no está descrito, ¿sí? Y ese alumno se entiende como algo diverso. Sin embargo, la política de la provincia de Buenos Aires, como la de cualquier política de un Estado, es hegemónica, ¿sí? Quiere alumnos todos igualitos. Eso no pasa en la realidad. Entonces, uno tiene que avisparse de esas cosas, es decir, hay que leer entre líneas, hay que interpretarlo, hay que ser muy crítico, ¿tá? Poner todo en juego. No es tan, si bien la problemática es algo ideal, no hay que dejar que solo sea ideal. Ustedes son pensadores críticos y tienen que ponerlo en juego, ¿tá? Dice, ¿es necesario leer sí o sí la bibliografía que ponen o sirve fundamentar desde autores que uno venía leyendo? Buena pregunta eso. Otra me pregunta, Marco, si buscamos lo pedagógico, lo político o institucional, mi miedo es el tiempo. Bien, voy a responder primero a lo de Verónica Estrada. El tiempo, por eso nosotros necesitamos recortar la problemática y focalizarla en una situación, ¿sí? Y esa situación la tenemos que describir. Una de las cosas que pasa es esto, cuando uno empieza a contestar una problemática en la terna, dicen, en el marco de la Ley de Educación Nacional. No, ¿para qué hacen eso? ¿Para qué pierden tiempo en eso? Ustedes tienen que focalizarse en la problemática. Entonces tienen que describir el problema. Bueno, siendo directivo de tal escuela, se nos plantea tal situación con un docente que tiene que ver con sus inasistencias y esto afecta al clima escolar y afecta a tales cosas. Por lo tanto, para poder resolver, hacemos la siguiente propuesta. Teniendo en cuenta, ahí sí puedo marcar lo que plantean los diseños curriculares, la ley de educación, en tales sentidos. Pero esto no es como el acto de primaria donde un chico recita un párrafo, el otro recita un párrafo, porque eso es un monólogo, ¿sí? Esto es un coloquio, es un diálogo. ¿Se entiende? Esta es la diferencia. Voy a lo que plantea Patricia Escobar, que dice, ¿es necesario leer sí o sí la bibliografía que proponen? A ver, yo digo mi experiencia. Yo no leí toda la bibliografía en situación de preselección porque la verdad que hay cosas que no me interesaban y que a mí me motivan otros pedagogos, ¿sí? Entonces, yo respondí a un concurso de inspector titular con mis fundamentaciones, ¿sí? Eso puede jugar a favor o en contra, porque eso depende después cómo lea el jurado esas cuestiones. La propuesta que yo hago en la guía, para prueba de selección, es que se haga una lectura con propósito. Yo voy a agarrar a un autor de todos esos que están ahí y voy a plantear la investigación de un tema con ese autor. No me voy a leer todos los capítulos de ese autor, sino vamos a suponer que yo tome Rebeca Nijovic y obviamente no voy a leer Rebeca Nijovic para ver que me habla de clima escolar. No, Rebeca Nijovic te habla de evaluación, punto. Y me voy a focalizar en eso. Ahora, si yo soy inspector o voy a concursar para inspector, ¿cuál es de todas esas evaluaciones la fundamental para mí? Bueno, tendré que ver qué me interesa de todo eso. No sé, a mí me interesa la evaluación en proceso, mucho me interesa. También tiene que ver con mi propia formación. ¿Por qué me interesa mucho? Porque todos los que estamos en sistemas sabemos que los procedimientos necesitan evaluaciones de proceso para hacer una mejora o para poder hacer un cambio. Entonces, le damos mucha bola a esa evaluación y no a la evaluación final, aunque la evaluación final es importante. Pero los mejores resultados se consiguen evaluando el proceso. Si yo a un alumno
y saco la calificación de esto, no tiene que ver con calificarlo, lo evalúo continuamente en el proceso, voy a tener mejores resultados. ¿Sí? Porque voy a hacer las modificaciones necesarias para que ese chico pueda aprender. Sí, obvio, acá me dice Patricia, la evaluación de proceso garantiza el resultado. Obvio. Los que trabajamos en sistemas o en información sabemos eso, ¿no? La evaluación más importante es la de proceso. Pero estoy hablando desde un foco o desde un marco teórico y por eso le damos mucha importancia a esta evaluación. Lo importante de esta evaluación es que me permite en el camino decidir si necesito cambiar de rumbo o no. ¿Sí? Si uno habla desde la ciencia pedagogía, necesita mucho esta evaluación. Bueno, ahí Anijovic me parece excelente, pero también yo ya se lo planteo en otros encuentros, a ver si lo tengo a mano. Bueno, Covey y Maxwell, que si bien no son de educación, y yo me formé mucho con eso, con cuestiones que tienen que ver con las organizaciones. Entonces, la escuela básicamente es una organización de personas. Conflictos va a tener todos los días, gracias a Dios, y eso nos mueve a la mejora continua. ¿Sí? Digamos, está muy desvalorizada la escuela como organización. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero no es por los docentes, es por otras situaciones y que, digamos, básicamente no se le presta atención a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también la escuela se ha corrido de su foco. Entonces, al correrse de su foco, es muy difícil poder evaluar el proceso. ¿Tá? Y en esto también es importante, por eso, entender que la centralidad de la escuela es la enseñanza. Si yo me corro del aprendizaje y dejo de mirar el aprendizaje, un director debe dejar de mirar el aprendizaje, no porque no sea importante que el chico aprenda, sino porque esa cuestión la tiene que observar el maestro o el profesor. Es el profesor que tiene que entender la diversidad de los alumnos que tiene para focalizarse en cómo aprende cada uno. Es un proceso ese. Como director, si yo me focalizo en el proceso de enseñanza, voy a mirar las acciones de los docentes y sobre eso tengo que intervenir. ¿Sí? Por eso es importante construir este rol con esta idea de la enseñanza. Al correr el foco de la enseñanza, me corro del objetivo central, que es la cuestión de construir, y no hablo de transmitir, sino de construir un conocimiento escolar. Esto es la base de la escuela. Existe, porque en nuestra cultura uno lo puede ver todos los días, un conocimiento vulgar que obviamente tiene un valor muy importante, que generalmente se lo descarta. ¿Sí? En pandemia, este conocimiento vulgar tuvo un gran ascenso en las situaciones familiares, porque las familias han sobrevivido a esta situación de encierro por el conocimiento vulgar, no por el académico. Entonces, la escuela tiene que hacer un equilibrio y construir un conocimiento escolar con un conocimiento académico, ¿sí? Que es el de todas las ciencias, y con el conocimiento vulgar. Y construir ahí, y observar, y analizar, y reflexionar sobre las formas en que se construye el conocimiento en la escuela. Esto es lo importante que tiene que guiar un directivo, es decir, cómo cada docente acompaña desde la enseñanza esas construcciones. Si uno empieza a ver esto, bueno, yo me estoy adelantando un poquito en lo que me quedó resonando en la cabeza de la semana pasada, ¿no?
Si uno empieza a ver esto, conocimiento situado, me dicen así. Si uno empieza a ver esto, empieza a entender, empieza como a divertirse, porque lo que ha perdido el docente es que ha tomado esto como un empleo nada más y ha dejado de divertirse. ¿Sí? La construcción del conocimiento y la enseñanza es algo que debiera dar placer en cada uno de nosotros. ¿Sí? Es algo divertido, es algo hasta interesante ver cómo cada pibe, el famoso cómo, ¿sí? El know-how, ¿no? que dicen en las organizaciones. Cómo cada pibe va elaborando estas construcciones. Cuando uno empieza a entenderlo así, hasta se maravilla de las situaciones cuando se corre del lugar de utilizar el manual, ¿no? Es decir, sigo la receta. No, acá no hay receta. Cada pibe van a ver, cuando uno deja que la cosa fluya, tiene lógicas, tiene razonamientos distintos. Y eso es lo interesante. A ver, ¿cómo pongo en discusión estos razonamientos? Y el director tiene que hacer lo mismo. Cada uno de los docentes tiene un marco teórico. Si el director es un tipo que arma equipo, va a poner en juego cada razonamiento, cada lógica de cómo cada maestro o profesor construye ese conocimiento escolar. Y esto es interesante porque ahí ese director empieza a elaborar un cómo distinto a cualquier otro director. ¿Sí? Dice, los chicos que están en un plan flexible hasta mitad de año. No sé qué es un plan flexible hasta mitad de año, pero me parece una locura eso de un plan flexible y hagamos que les sea más fácil, no sé, todas esas cosas. Tenemos la inclusión entre comillas, sí. Hay una mala interpretación de la inclusión porque, digamos, el conocimiento no se puede regalar porque no es algo tangible que digo, yo le doy esto a tal persona. Ese conocimiento se construye. Ahora bien, que yo sea flexible, debe ser flexible en cuanto a la elaboración de métodos distintos para cada chico, en lo posible. A veces eso no se puede por tiempo, por espacio, por lo que fuese, no se puede. Pero si yo tengo en cuenta, en lo posible, de alguna manera, agrupando pibes que, no sé, se manejen en situaciones concretas, otras un poco más abstractas, y así hasta llegar a un pensamiento formal y armar como grupos de trabajo, y que en cada grupo, sin separarlos, porque puedo también utilizar ahí los métodos de quien, esto es un planteo de Vygotsky, ¿no? De los alumnos que sepan más, intervengan en situaciones con alumnos que sepan menos, y entonces armar grupos de trabajo de alumnos con la diversidad de los chicos y poder ir estableciendo redes entre los que más saben y los que menos saben, porque si yo planteo situaciones de conflicto cognitivo, se van a ir ayudando. Lo que tengo que evitar, para eso está el docente, es que quien más sabe resuelva él, sino enseñarle a ese chico a acompañar la situación. ¿Sí? Se construyen situaciones de liderazgo en esas situaciones y el chico que menos sabe va a empezar a sentirse incluido. ¿Por qué? Porque es un par el que lo acompaña, no es uno desde una autoridad, desde una asimetría, sino que es un par. Esto es interesante llevarlo a cabo y en eso sí debe haber flexibilidad, es decir, yo tengo que poder armar grupos de tipo taller, donde yo planteo una situación concreta y esa situación concreta se la lleve a una situación formal. Cuando me planteaba hace un ratito, Patricia, es decir, si yo no sigo los autores que me dicen, no, esto lo plantea Vygotsky y lo plantea Piaget, o sea,
y no están, fíjense que no están en la bibliografía. Bueno, esto es básico para cualquier tipo de didáctica o pedagogía, ¿sí? Son situaciones comunes. Sí, Isabel. No me digo. Dice, planificar pensando en las habilidades que se requiere lograr, el desarrollo cognitivo es inseparable de la sociedad en la que se vive. Sí, es caro, es eso. Hay que, a ver, uno no puede armar grupos con iguales. Un docente debe ser un como un director de orquesta, donde más diferencias haya, mejor. Porque fíjense que un director de orquesta no trabaja con el instrumento, trabaja con 100 y pico de instrumentos. Y cada uno aporta una diferencia, ¿sí? El sistema plantea la igualdad de los alumnos, o la homogeneidad. Y en esto hay una contraposición con el sentido del ser docente, donde debe resaltar las diferencias, ¿sí? Esto es interesante verlo en Deleuze o en Spinoza, cómo los cuerpos se potencian en estas situaciones, ¿sí? Pero bueno, esas son cosas que hay que empezar a correrse. Y de hecho, el docente por lo general lo hace. Cuesta mucho porque cuando uno sube un cargo jerárquico debe responder a una cuestión política, a una bajada de línea, y a veces lo que hacía como docente lo deja de hacer como director, ¿sí? Complejo, es muy complejo esto porque se pone en juego esto que plantea Freire en la pedagogía del oprimido, ¿no? Ese oprimido que pasa a un lugar de opresor. Complejo. Pero bueno, se complementan en la diversidad, tenemos la homogeneidad, sí. Bien, yo voy a hablar de algo que me preocupó el otro día, no mal, pero sí me llevó a pensar algunas cosas. No me acuerdo quién fue, no me pude acordar, pero dijo, los docentes estamos tan perdidos. Yo creo que no es esto solo una cuestión de que los docentes estamos perdidos. Yo lo planteé el otro día, ¿no? Las autoridades en general están perdidas. El docente no tiene un líder a quien seguir. Se ha perdido esto. ¿Por qué? Porque por lo general se ha perdido la confianza porque no se ve en el otro conocimiento. Esto, uno respeta y sigue a aquel que tiene conocimiento. La autoridad se la damos la confianza, el otro tiene autoridad cuando se le da confianza. ¿Por qué? Porque sabe que cuando uno necesita el apoyo de ese sabe cómo encarar las cosas. Entonces, yo no creo que los docentes estemos tan perdidos. Estamos perdidos, totalmente de acuerdo, y sí, estamos perdidos porque socialmente se ha perdido esta cuestión de liderazgo. Nosotros estábamos todos muy convencidos, y esto, yo no estoy planteando esto por cuestiones partidarias ni nada, a mí la verdad que mucho de eso no lo pongo en juego acá. Pero estamos acostumbrados a que un líder diga una cosa y seguir eso que se dice. Si ese líder sabía o no lo que hacía, por lo menos demostraba actitud. ¿Sí? Entonces, eso también se perdió. Es decir, el directivo que nosotros vemos que no tiene actitud, que sigue lo que le dice el inspector. Esto es algo que a mí me consultan siempre, y lo primero que me dicen es, porque hay muchos directivos que hacen agua muchos temas y lleva a la confusión al aprendizaje docente. Sí. Hay muchos directivos que, a ver, ante un conflicto, lo primero que hacen es llamar al inspector. Ese directivo no construye autoridad.
Marco, vos hablaste de los directivos que toman el cargo para una mejor jubilación. Sí, no solamente para una jubilación, directivos que toman el cargo para salir del aula. Entonces, digamos, se disocia el sentido de la enseñanza, ¿no? Porque un directivo debiera seguir con su carrera docente enseñando a través de su experiencia, de su modelo de gestión, cómo seguir siendo docentes, ¿sí? La enseñanza no se va nunca o no se pierde nunca, no importa el lugar que estemos ocupando. La enseñanza siempre es lo central. Vamos a suponer, y esto muchas veces se plantea también, los auxiliares, tengo problemas con los auxiliares, tengo problemas con los papás. Bueno, los directivos que no tienen problema con los auxiliares o con los papás son esos directivos que han empoderado a esos auxiliares, ¿sí? ¿Y cómo se empodera al otro? Dándole la autoridad de enseñar. Si hay auxiliares que están en el patio y llaman a otro a los gritos o siempre o se meten sin pedir permiso, no. Eso hay que poner un límite, decir, vos como adulto, aunque seas auxiliar y que no tengas un título docente, también estás enseñando. ¿Sí? El ejemplo que se da, la forma de dirigirse, la actitud, es una forma de enseñanza, porque eso los chicos lo están viendo, eso las familias lo están viendo, eso los docentes lo están viendo. Pasa lo mismo con un papá. A los padres hay que empoderarlos en esta situación de enseñanza. Son los primeros en enseñar. Y no estoy hablando, fíjense que en ningún momento hablo de educar, porque educar es algo más complejo, muy abstracto, difícil de evaluarlo, ¿sí? Y que va a depender de la cultura de cada uno. ¿Se entiende? Entonces, hablo de enseñar, que es un proceso. Cuando yo trabajo con los auxiliares o con los papás, tengo que enseñar constantemente. Ahora bien, volviendo a este tema, yo la semana pasada había dicho que a mí no me parece que los docentes estén perdidos, porque se han puesto al hombro durante la pandemia la situación de seguir adelante con estas cuestiones de enseñanza. Sí me parece que hay cuestiones muy burocráticas o que agotan de alguna manera al docente. Yo no sé si están perdidos, yo creo que están agotados, porque, por ejemplo, yo puedo preparar un Zoom para enseñar, pero además me dicen que haga la planilla del pibe que no se conectó, del que se conectó, del que se conectó más o menos, del que no comió, bueno, hay situaciones que me corren de ese lugar, ¿sí? Entonces, yo lo que planteo, y esto es para pensar como manera de discusión, como, no sé, como idea, digamos, es que busquen, porque en esto hay situaciones que no, nos dan placer, y en esto, pensando en lo que dice Hegel sobre el deseo, ¿no? Uno a veces desea algo, pero el deseo a veces está más, no en lo que desea, sino en ese proceso de desear. Y a ver si podemos reinterpretar esto. Ahora leo, Tiziano, ya leo la pregunta. Nosotros, en esta situación que estamos como docentes, tiene que ver con un deseo que surgió en algún momento. Que esta situación que estamos viviendo cotidianamente, que es muy burocrática, etcétera, nos corre de ese deseo. ¿Sí? La verdad que uno ni se acuerda a veces por qué deseaba esto.
Me parece que si uno reivindica la situación pedagógica de enseñanza por la cual estamos acá, ahí va a encontrar un foco para no perderse. Porque el tema de estar perdido, nadie nos ayuda a encontrarnos. Y si yo no me encuentro, no hay seguridad de que pueda guiar a un alumno. Tampoco es seguro que un director nos ayude a encontrarnos, porque él también está perdido. ¿Sí? Yo creo que la educación ha llegado a un punto donde hay que pensar desde situaciones filosóficas de cuál es el sentido de todo esto. Porque si nosotros no encontramos ese sentido, nadie nos va a ayudar a encontrarnos. ¿Sí? Me parece que el hecho de enseñar tiene una cuestión muy profunda en cada uno de nosotros y que tiene que ver mucho más que ese empleo que nos está dando de comer. Porque ese empleo que nos está dando de comer nos está agotando. Duchaski hace una diferencia en un texto sobre quién está cansado y quién está agotado. El que está cansado descansa y vuelve a la rutina de siempre. Descansó, durmió, no sé, se despejó, tiene las vacaciones. Todos tenemos vacaciones y el primer día de clase ya estamos cansados de decir, ¿tuviste vacaciones? El agotado, el que está agotado, se agotó de algo, se cansó profundamente, patea el tablero y empieza con otra cosa. Me parece que los docentes tenemos que agotarnos, decir, bueno, ya está, este es el punto. No es algo que se logre de un día para el otro, ni mañana voy a salir y ya voy a ser alguien nuevo, no, porque también dependemos de un sueldo, porque tenemos una familia detrás, etc. Es un proceso largo, sí hay... No, en realidad yo justamente con lo que vos decís de los dichos de Duchaski, yo claro que yo estoy en ejercicio de jerárquico desde el 2015. Soy vicedirectora de una escuela con una matrícula de 590 alumnos en Bolívar y yo estoy cansada y estoy agotada, pero porque estoy desde el 2015, que asumo en julio del 2015, sufriendo lo que es el abuso de parte de mi directora. Entonces, yo tengo totalmente desdibujado el rol. O sea, no puedo acompañar, no puedo enseñar, no puedo... en un momento hasta me llegaron a comparar con si era la maestra que venía a hacer suplencias, porque yo jamás participé de las reuniones, nadie se hace cargo, ni la inspectora, ni el inspector jefe, ni nada. O sea, también el sistema a veces con ciertos personajes, porque esto es ser un personaje, porque si no serías relativamente un buen docente y un buen directivo, hacen esto, y no solamente pasa conmigo, que soy un jerárquico, sino que pasa también con las docentes, que en plan de estar cansadas y agotadas, se piden licencia exactamente todos los días. Bien, pero vamos a diferenciar una cosa. Si vos estuvieses agotada... no estaría acá. Sí, lo quisiera decir con todas las palabras. Mandás todo, sabes a dónde. Sí. Entonces, no lo haces. Igual estoy cansada, digamos, de un sistema que absolutamente no acompaña. ¿Por qué? Porque yo hablé con mi inspectora, hablé
capaz que no tiene nada que ver, pero necesito decirlo. O sea, Sí. como eh, eh, Está enojada, sí, y acá no, dice algo. no sé si estoy enojada, pero viste cuando decís, estoy a cargo de, a ver, 4 áreas y esas 4 áreas no se me permite ni hablar con los docentes, ni dar devoluciones, no, no, o sea, nada. ¿Por qué? Porque ella me dice, yo soy la directora. Qué Sí, mal que sí. está eso, ¿no? Porque ahí, no sé, perdón si te lo digo de esta No, forma, no, pero estoy te buscando, doy como, te doy como un pie para decir, ¿el directivo tiene que ser eso? no, no, ya te estoy buscando algo para. No, el tema es el siguiente. Acá está. Creo que sí. No, acá está. El tema es el siguiente. A ver. En algún punto, viste como. eh, no lo quiero poner ese ejemplo, pero bueno, a ver. En algún punto vos has sido funcional a esa situación. Puede ser porque eras nueva, porque ignorabas algunas cosas, porque te resultó cómodo, por lo que fuese, no importa. Pero ahora vos ya sabés la situación. El tema es, ¿querés seguir así o querés cambiar? Porque la directora no va a cambiar, pero vos sí tenés que cambiar. Y acá es el punto, es decir, cuando yo voy a una prueba de selección, en algún punto, no importa por qué fui a esa prueba de selección, pero yo quiero cambiar algo. ¿Sí? Yo algo quiero cambiar, ya sea para jubilarme mejor, para salir del aula o porque es mi carrera, porque quiero seguir enseñando en otro lugar, en otro estrato, ¿no? Entonces, algo quiero cambiar. Vivo escuchando historias muy similares, sí. Por eso me interesó este tema. Los docentes estamos perdidos. No, no somos los docentes los que estamos perdidos. Hay personas específicas que pierden al resto, que se van de foco de lo que nosotros hacemos en una escuela. Me van a escuchar a mí, yo voy a ser muy insistente con esto, que la centralidad es enseñar. Hay gente muy incapaz, me gusta un libro de José Ingenieros, que es muy, muy fuerte. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya me acuerdo. Pero hay gente muy ignorante, pero muy ignorante, lamentablemente, ¿no? Y que está delante en una función jerárquica. Entonces, yo te voy a recomendar algo que está en los PDFs que yo compartí, que es este libro que se llama Líder de 360 grados. En este libro, John Maxwell plantea cómo estando en un lugar de subalteridad, o sea, siendo un segundo, puedo construir autoridad, puedo ser un líder. Ahora bien, te van a pasar dos cosas en esta situación. O vos podés plantearte este liderazgo para dejar en evidencia a esa directora, o podés plantearte este liderazgo para construir tu autoridad y acompañar a esa directora llevándola hacia otra mirada de escuela. ¿Sí? Pero no es una construcción de ella, es una construcción de cada uno de nosotros. ¿Sí? Si nosotros estamos perdidos y nos quedamos en la mera queja, vamos a seguir perdidos. El tema no está en el otro, está en nosotros, en cambiar hábitos, en ponernos a leer, en capacitarnos, en formarnos, en hacernos fuertes, en hacer nuestra tarea saludable, en cuidarnos nosotros, porque cuidamos a nuestra familia, cuidamos a los que están alrededor, cuidamos a nuestros subalternos. Pero no está en ese jerárquico que nos vive ninguneando. ¿Sí? El vicedirector es cuestión, yo fui vicedirector y fui regente. En los dos cargos te viven ninguneando. El tema es cuando vos empezás a construir autoridad y en vez de ir a consultarle al director, te empiezan a consultar a vos.
el director empieza a acercarse, porque no le gusta perder el lugar. ¿Sí? Uno puede estar en ese lugar y desde el autoritarismo y desde la ignorancia ningunear al otro. Pero cuando empiece a perder lugar, ahí se va a acercar. El tema es cómo vas elaborando esto. ¿Sí? Hay un video que yo hablé del tema de los hábitos, de nuestros propios hábitos. Si nosotros si ustedes están acá un miércoles a las 7 de la tarde y escuchando a alguien que conocieron así por la virtualidad, es porque a ustedes les interesó cambiar algo. Es eso. Eso es bueno. El tema es cómo contagian al resto, y acá aparece otra vez el cómo construyo ese cómo, para generar autoridad. Y no es, esto lo voy a sostener siempre, no es ni desde la queja, ni por WhatsApp, viste lo que hizo la directora, viste lo que hace continuamente. No, eso no sirve de nada porque no construye, porque te estás haciendo de alguna manera lo mismo que hace ella. ¿Sí? Cuando uno habla por detrás de otra persona, hay un dicho que dice que habla más de uno que del otro, ¿no? Sí. Si yo sigo consciente o inconscientemente manteniendo las mismas actitudes que ese que me ningunea, sigo repitiendo lo mismo. Igualmente yo, discúlpame, sí, lo sí. planteé desde el lugar de lo que estábamos justamente hablando. No lo planteo desde el lugar, miren, pasa esta situación con una directora en provincia de Buenos Aires. No, porque No. como dijo una de las compañeras, bueno, esto pasa. Vos fíjate que hay una situación y ya después no hablo más. La única que cubre, por ejemplo, faltan maestras. Sí. Bueno, anda a cubrir grados, porque yo soy la directora, eso es lo que me dice ella. Yo soy la directora y tengo que atender lo institucional. Andá a hacerte cargo vos del grado. A ver, para, mirá eso, ¿no? ¿Qué concepto tiene de escuela? Porque no claro, eso es lo que yo digo siempre. Que la institución la hacemos todos. No, pero más, a ver, un chico que no está aprendiendo es una situación institucional. Porque hace al clima. Te das cuenta de que su discurso tiene mucha ignorancia detrás. Sí, lamentablemente. Porque bueno, yo siempre le digo a mi psicóloga, llegué a estar obviamente en esta situación desde el 2015, estoy con psicóloga. Pero digo... Bien, perfecto. Aparte, pero digo, digamos, llegás a estar en una situación de decir, obviamente que voy a ir porque no voy a dejar a 30 chicos sin dar clase, pero podríamos dividirnos 2 horas y 2 horas. No, porque, a ver, primero que nada, ese tipo de directivo son los que continuamente responden a una intervención sistemática que no corresponde del inspector. El inspector está mucho en la escuela o el inspector está diciéndole todo lo que tiene que hacer. Y ella le responde a ese inspector de manera continua. No hay una gestión crítica de hacerse cargo de la escuela responsablemente. Lo que también me preocupa en todas estas situaciones es, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley de hostigamiento respecto del trabajador, ¿no? Que es la 13168. Pero lo que me preocupa... ¿Cómo? ¿Sabes qué, Marcos? Me dijeron que no haga absolutamente nada porque me aplican el 114H y me desplazan. Yo le digo, pero yo soy la persona que está siendo vulnerada. Entonces me dijeron, no hagas nada porque si te aplican 114H, ¿Quién te amenazó con eso? ¿Quién te amenazó con eso?
de inspección y el gremio me dijo no hagas nada. ¿La inspectora dijo eso? ¿Qué es La lo? inspectora me dijo eso. ¿Son amigas o algo así? Sí, Bueno, pasa muy comúnmente esto. Sí, es verdad, todos conocemos un personaje así en 25 años en sí. El tema preocupante es con todas estas cuestiones que se ponen en discusión, cómo hay un hostigamiento permanente de mujer a mujer en cuestiones sí, jerárquicas, ¿no? Esto a sí, mí me llama mucho la atención porque mucha gente me consulta por estas cosas. sí, sí, sí. Y de toda la provincia de Buenos Aires, o sea, no es en un lugar específico o en tal distrito, no. Así está el país y la educación. No, Pido no, no es, no disculpas, es, pido perdón disculpas que al me... resto de las compañeras que justo Ariel tomó este tema y es como que necesité decirlo. Pido disculpas No, y no, está bien, está bueno porque, digamos, anímense a plantear lo que quieran, o sea, no, no también hay problema. hace o sea, también hace a la gestión, digamos, esto, porque de estos personajes, y perdón por decir personajes, pero de estas personas que están a cargo de una escuela, como ella me dice, yo soy la institución, porque yo soy la directora. Bien, bueno, ahí hay algo puntual para pensar y reflexionar. Una cosa es lo legal, ¿sí? Claro, Porque esto lo vamos a vivir todos. Legalmente, ¿por qué? Porque el estatuto del docente o la ley de 10430 de empleado público establece que la jerarquía es por concurso, por prueba de selección. Eso es legal, digamos, alguien rindió o tiene el puntaje por artículo 75 y te ponen a cargo. Bien, eso es legal. Ahora, eso no es legítimo, eso no quiere decir que tenga una verdadera autoridad, porque puesto a consideración de la comunidad educativa, por detrás hay toda una queja, ¿sí? Eso no es que te pasa a vos, Karina, y es algo personal con vos. No, eso pasa con toda la comunidad. Este directivo se maneja así con todos. Entonces, lo que yo planteo cuando uno tiene que cambiar es la construcción de esta legitimidad. Yo podría asegurar que si un padre viene a consultar algo específicamente, te va a buscar. Si un docente quiere hacer una consulta específicamente sobre un conflicto, te va a buscar. ¿Por qué? Porque sabe que vos tenés otra manera de responder. No digo que esté bien lo tuyo y mal lo de ella, no digo eso. Eso tiene que verse y verá cada uno en su análisis. Pero sí puedo decirte que van a buscar en aquellos que se tiene confianza. ¿Por qué? Porque la enseñanza, y no lo digo yo, lo dice Piaget, lo dice Vygotsky, lo dice Brunner, lo dice Ausubel, es un vínculo de confianza. Si no hay confianza, no se puede enseñar. Esto es lo interesante de construir un hábito sano para no estar perdidos. ¿Se entiende? Porque la mejor manera de no estar perdidos es que nos encontremos nosotros, no que encontremos al otro, ¿sí? Que nos encontremos nosotros como empleados, como pedagogos, como políticos que somos, porque, a ver, yo planteo el hecho de ser políticos con una mirada prospectiva, con una mirada de futuro. Nosotros estamos, de alguna manera, planteándole a quienes están delante de nosotros, un futuro distinto. Si nosotros no afectamos positivamente al otro, y no hay un posicionamiento político. Entonces, estas cuestiones nosotros las tenemos que tener claras. ¿Podés patear el tablero y dejar de laburar? No, porque necesitas vivir. Entonces, pero sí podés hacer un equilibrio entre esto que vos sos como empleado y esto que vos sos como pedagogo. ¿Sí? Entonces, disculpen un segundo que me están pidiendo un link para entrar. ¿Se entiende esta diferencia? Es decir,
hay que clonarte. No me clonen, por favor. Sí, me pusieron hay que clonarte, Marco, no. A ver, no es que yo no he tenido en mi carrera estas dificultades, las he tenido, solo que me tomé mi tiempo para ir construyendo alguna solución que me sirviera en principio a mí. ¿Por qué a mí? Y porque yo quiero seguir sobreviviendo como persona, como padre de familia, como laburante, ¿sí? Pero no quiero dejar de disfrutar esto que estoy haciendo, que es lo que me gusta. ¿Se entienden? Entonces, no dejen de pasarla bien, de divertirse, porque ahí está el asunto, que si uno deja de divertirse, de pasarla bien, y va a responder a ese tipo de directores. Va a decir, para que no me rompa, le hago caso. Y ya me acomodé a eso. No. Hay que ser rebeldes, pero no rebeldes como cuando teníamos 18 años, sino rebeldes con un sentido de cuidado para nosotros. ¿Sí? Porque cuando los demás vean que nosotros nos cuidamos, entienden que también los estamos cuidando. ¿Sí? Esto es importante. El director que es descuidado, como esa directora que falta el respeto, es autoritaria, es ignorante y no se cuida porque realmente no se cuida, los demás se alejan. ¿Sí? De alguna manera se van alejando, ¿sí? O le dicen, sí, te responde lo mismo, o no te responde, o hace lo que quiere, y ya ni le consultan. Entonces, bueno, esto me parece importante. Yo no creo que estemos perdidos, en ningún sentido de lo que es estar perdido, ¿no? No estamos perdidos porque no somos descartables, ya lo hemos comprobado con la pandemia. Sí considero que hay que capacitarnos y formarnos más, leer mucho más, entender que hay otras experiencias, que hay otras formas de encarar las cosas, que no todo se resuelve con una recetita, que el ser humano es un ser complejo. Y bueno, esto, es decir, todos los días tengo que construir ese espacio para tener una salud laboral, para tener una consideración hacia mí. ¿Tá? Eso es importante. Y me quiero acordar el libro de José Ingeniero, que es tremendo ese libro. Me sale el maestro ignorante. ¿Cómo? ¿Alguien lo dijo? No. Bueno, ya, si no, después lo escribí y se los mando. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo me quedé muy enganchado con eso que dijo: los docentes estamos tan perdidos, como diciendo, no tenemos formas de salir de esto. Y sí hay formas de salir. Hay formas de salir porque, digamos, nosotros entramos en esto, no sé a qué edad entró cada uno, pero, no sé, yo tenía 18 años, 17, no sé, estaba en la escuela, y en ese momento entendí que lo único es la educación, no hay otra salida. Fíjense que cómo nosotros, y hay memes por todos lados, cómo se critica a aquel que, al ignorante, ¿no? Pero bueno, hay como una construcción de esa ignorancia, como que se le dio un valor a ser ignorante, y la verdad que nos perjudica a todos, ¿no? Es decir, y hay muchas cuestiones de ignorancia, ¿no? Uno ve en el tránsito cómo se maneja la gente. Hoy yo justo estaba caminando por San Miguel, y en un negocio se pusieron a baldear la vereda a las 9 de la mañana.
Yo digo, qué ignorantes, porque hay una ordenanza para cuándo se debe baldear una vereda. Parece tonto, pero se accidenta una persona y ese negocio es responsable de eso, porque hay una ordenanza que prohíbe baldear en ciertos horarios. Y todas estas cuestiones que eran costumbre antes, José, el hombre mediocre, gracias Patricia, sí, el hombre mediocre. Entonces, estas costumbres que se hicieron normas, que se hicieron ordenanzas, antes era como común, en sentido común, decir, no voy a baldear la vereda en tal horario porque va a transitar más gente y esto puede ocasionar un accidente. Es una cuestión de cuidado al otro. ¿Y por qué pasa que no cuidamos al otro? Porque hemos dejado de cuidarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, hay que hacer una retroinspección, una reflexión de nosotros y a dónde estamos apuntando. Verónica dice, yo dije y lo sostengo. Dice, bueno, no sé si quieren hacer otra pregunta. José Ingenieros, en El hombre mediocre es tremendo cómo plantea estas cuestiones de la ignorancia, ¿no? Todos tildan este libro de muy derechoso, qué sé yo, pero hace una observación muy interesante, José Ingenieros, y cómo la mediocridad se ha metido en las escuelas. Antes la escuela era, no sé, el palacio del saber, es decir, la escuela, y es más, si uno habla con abuelos o bisabuelos, dice, no, yo fui hasta sexto grado y sé tantas cosas. Y digo, y es como cierto, ¿no? Como el valor del conocimiento. El valor del conocimiento estaba en la institución escuela. Y ahora no está pasando eso. Esto hay que reivindicarlo. Es decir, el conocimiento tiene que volver a la escuela, ¿sí? Y a cada uno de nosotros. ¿Por qué dejamos de mirarnos, valorar la presencia del otro? Sí, dejamos de mirarnos a nosotros mismos y con esta incapacidad que hemos generado no podemos mirar al otro, ¿no? No estoy hablando de una situación egoísta, sino mirarnos a nosotros mismos como construcción de nuestra subjetividad. Bueno, eso. No sé si quieren preguntar algo. Están todos ahí escondiditos, nadie aparece. Y lo que vos quieras preguntar y decir, decilo siempre, no hay problema. Si los demás no se animan, es problema de ellos. ¿Alguna pregunta más? Si no, lo voy a dejar. Gracias. No, ustedes, porque hoy es el cumpleaños de mi niño, de 16. Tengo otras que son viejas, pero bueno, este es el más pequeño. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene. No sé si alguien quiere dejarme algún tema, después nos escribe, porque dejamos... no estaban mirando el chat. Saludos a Julián, gracias, sí, se llama Julián. Si quieren dejarme alguna cosa para tratar, bueno, me la pasan y no hay problema. Adiós, gente, que pasen lindo y nos vemos. No sé si alguno va a estar el 23 o el 24, nos vemos presencialmente. Adiós.